Bienvenidos una vez más a nuestra masterclass, un espacio para reflexionar, para generar educación, no solamente en los diferentes componentes que tenemos para ustedes financieros, de emprendimiento, sino también ambientales. En este caso tenemos la compañía de Mauricio Rodríguez Arias, quien es ingeniero sanitario, también tiene magíster en ingeniería sanitaria y ambiental y doctor en ingenierías. ¿Cómo te encuentras el día Muy de bien, hoy? Valentín, ¿tú cómo estás? Súper bien, súper bien. Con mucha expectativa de que el día de hoy hablemos un poco acerca del tema de los residuos que generamos desde casa, de que hablemos un poco de qué pasa con el aceite de cocina usado que tenemos en nuestros hogares si hacemos una mal disposición de este tipo de aceite, que la verdad tiene bastante impacto en nuestro ambiente y por eso el día de hoy hemos decidido estar con la compañía del ingeniero para que nos hable de muchas cosas, en especial que vamos a empezar a desglosar muchos conceptos y términos para que también ustedes puedan entender un poco más este tema que traemos para el día de hoy. Vamos entonces a hablar, Mauricio, empecemos hablando de qué significa una persona tener conciencia ambiental. Porque es que creo que hoy en día hemos venido en una tendencia de que todos somos conscientes, todos somos ambientalistas, y si tú puedes ver en todo lo que últimamente hemos visto, incluso hasta en el mercado, en la industria, la gente va mucho como animal friendly, no somos súper biodegradables, pero luego uno va al mercado, estudia y se da cuenta que realmente muchas personas se montan esa la tendencia más allá de realmente generar un impacto positivo. Entonces, ¿qué es realmente tener conciencia ambiental? Iniciemos por allí. Bueno, la conciencia ambiental está muy asociada a la responsabilidad, en este caso personal, de, de dónde viene lo que consumes y para dónde va. Esa conciencia es que por lo menos tú sepas cuál es esa cadena. Si estás comprando algo, sepas qué se usó como materias primas y qué energía se utilizó para producirlo y qué pasa después de producirlo. Digamos que eso tiene que ser la base inicial de que es una conciencia ambiental. Esa conciencia ambiental nos tiene que dar a nosotros las bases de saber la magnitud del impacto que estamos generando. De ahí para allá ya viene, digámoslo así, otra etapa que es la responsabilidad ambiental. Bueno, yo tengo conciencia, soy consciente que lo que uso contamina. Pongamos un ejemplo, yo sé que mi moto contamina porque utilizo un combustible que en este caso es gasolina y la gasolina pues genera unas emisiones. Yo soy consciente de esta problemática y en mi responsabilidad ambiental lo que yo voy a buscar es no usar la motocicleta cuando tengo que ir a 2 cuadras a la tienda de la esquina. Entonces, mi responsabilidad es que voy a disminuir el impacto que genera esta actividad o este producto que yo consumo, teniendo en cuenta que ya sé cuál puede ser el impacto que tiene. De hecho, con lo que hablas hay algo muy bonito para los que en este momento se están formando como EcoMasters y es que justamente los EcoMasters, lo lindo y la filosofía de ser EcoMaster es que son personas que están influenciando desde su hogar, que ofrecen un producto desde su hogar que se lo puede vender al vecino, que se lo puede vender al amigo que vive ahí en la esquina, al familiar, y realmente no tienen ni siquiera que desplazarse. Hace unos días lo comentábamos y lo hablábamos porque, listo, los productos de higiene, por ejemplo, son productos que todos en casa tenemos que usar y normalmente uno siempre espera el mes para irse y tomar un vehículo, ir a mercar, ir a comprarlo, pero si usted, por ejemplo, que se está formando como Ecomaster, va a hacer algo muy lindo y es que desde su casa, desde su hogar, va a poder ofrecerle a esas personas ese tipo de necesidad que están buscando, pero sin necesidad de desplazarse y generar pues como ese tipo de contaminación de la que hablas. Ahora, normalmente, la mayoría de acciones que nosotros realizamos de manera inconsciente o consciente, porque a veces, como tú dices, somos conscientes, pero como que no caemos en cuenta de las cosas, el recurso que más se afecta en nuestro planeta es el agua y es un recurso vital, importante, indispensable. O sea, sin el agua prácticamente que nosotros no somos nada. Entonces, ¿cómo se relaciona la contaminación del agua con la salud pública? Bueno, lo primero, Valen, es partir que para nosotros hay una visión un poco eh,
errada con respecto a lo que vemos del agua, porque desafortunadamente tenemos ahora, bueno, después de tantos siglos, el agua llega a la puerta de nuestra casa eh, y está directamente en un grifo. Siglos atrás había que desplazarse y tenía un valor mucho más el agua, como de pronto lo tienen en departamentos como La Guajira o en algunos países africanos, en donde las familias tienen que destinar un día entero a desplazarse a obtener el agua, pero pues en Colombia o en la mayoría de ciudades de nuestro país, pues hay un estrés hídrico, hay condiciones, algunas críticas, pero es un estrés hídrico que a largo plazo no va a ser tan grave como podría ser en otras partes del mundo. Entonces, la primera situación es que hemos perdido esa conciencia de lo que mencionabas ahora de qué es el agua, de dónde viene, cómo está. Claro, la tenemos en el grifo, la utilizamos para alimentarnos y desafortunadamente la utilizamos como mecanismo de transporte de residuos. ¿A qué voy con eso? Tú utilizas entre 6 y 14 litros de agua para descargar el sanitario cuando vas a cualquiera de las dos necesidades fisiológicas que tienes. Y en una de las dos, por ejemplo, solo lo utilizas de mecanismo de transporte para que se mueva el desecho. Es decir, estás usando una masa de agua muy grande por un volumen de, pongamos en términos técnicos, 300 mililitros de orina, 400 mililitros de orina, utilizas 12 litros de agua para desplazar y desperdiciar 12 litros de agua que en las condiciones de nuestros hogares, y puede sonar un poco escabroso, pero pues que es netamente potable. El agua que está en el tanque del sanitario es la misma agua que Que está en bebes tu del grifo grifo. y que cuando tienes una condición de que se fue el agua, pues muchos de nosotros hemos tenido que destapar el tanque del sanitario y sacar agua para hervir para el café o para hacer algún alimento, porque es solo en las condiciones críticas y de estrés sabemos que esa agua es agua potable. Entonces, desafortunadamente lo utilizamos es como mecanismo de transporte. Y no solamente pasa aquí, sino que pasa en muchas partes del país en donde los afluentes o las fuentes superficiales, pues la gente descarga directamente los residuos, pues porque como ya no vamos a ver el residuo, porque el río se lo llevó, pensamos que ya no existe. Entonces, no somos conscientes de la magnitud del impacto sencillamente porque no lo estamos visualizando. Entonces, parte de la conciencia y la responsabilidad ambiental que se tiene que plantear es que por más de que nosotros dejemos de ver el impacto persiste. Y el impacto en algunos casos, como los vamos a tocar ahorita, se magnifica. Entonces, esa magnificación del impacto es la que se tiene que tener en cuenta dentro de nuestra conciencia y responsabilidad ambiental. Acabas de tocar un tema muy interesante y yo quiero que nos vayamos un poco por ahí porque esta masterclass, además de capacitar, también nos está generando de alguna otra forma esa conciencia que va a ser nuestro hilo conductor de todo. Y es que, listo, cuando nosotros, y es que quiero hablarlo porque es que es algo muy cotidiano y me parece que esas cosas que son las más cotidianas son las que en últimas están generando mayor impacto en nuestro ambiente porque son cosas que normalmente hacemos a diario. Entonces, cuando nosotros utilizamos nuestro baño para nuestras necesidades, esos desechos, ¿hacia dónde van? Por ejemplo, en la ciudad, ¿a dónde van a parar? Porque tú dices que eso no se desaparece. Exactamente. Expliquémosles a las personas cuál es esa ruta que toma y cuál es, digamos, como esa contaminación o ese impacto que están generando en nuestro ambiente y cuál es el tratamiento que se hace acá. Hablemosles un poquito de qué es una petar, que llegan a las petares. Bueno, Cali es una ciudad particular porque Cali y el Valle del Cauca está fundado y estructurado en el valle del río Cauca. Sin embargo, nadie, o un porcentaje muy bajo de nuestra ciudad, sabe que uno de los principales ríos del país pasa en el oriente de la ciudad. Desafortunadamente y socialmente, Cali se ha enfocado en las montañas y le da la espalda a su río. El río Cauca es el río principal, es la cuenca principal de nuestro departamento. Y Cali tiene la particularidad que hay 4 cuencas. Las cuencas son como, para decirlo en términos coloquiales, las cuencas son como todo ese ecosistema y esa zona entre montañas, ríos chiquitos, quebradas, que hace que haya un cuerpo de agua que se vea como un tobogán. Entonces, si uno se parase en Jamundí y viera hacia Cartago, por ejemplo, pues guardando las proporciones de las dos cordilleras, de la central y la occidental, pues es un tobogán que va yendo y medianamente disminuyendo en su nivel sobre el mar hacia la costa atlántica.
Nosotros en Cali estamos casi a los 1000 metros sobre el nivel del mar y el río Cauca va descendiendo, va pasando por todos los departamentos, Risaralda y de ahí para allá todos por los que pasa, desemboca a otro río grande y termina sobre el nivel del mar, es decir, hay un descenso y viene incluso del macizo caucano, en donde está mucho más alto y él va como un tobogán descendiendo. Lo mismo pasa con los otros ríos. Los ríos se mueven porque hay una diferencia de alturas. Entonces el río se mueve, donde lo veas es porque va de un lado a otro más alto, pero desafortunadamente en Cali le dimos la espalda al tobogán grande y nos enfocamos en los toboganes del frente. Cali tiene, hablándolo de cuencas o de toboganes, tiene, en términos generales, tiene dos toboganes principales y un tobogán adyacente que es el recreacional. Entonces tenemos uno que es el río Cali. El río Cali es como el donde se fundó nuestra ciudad, en la que pasa por el centro de la ciudad. Es un río que ha tenido una reconformación hidrogeológica al pasar por la ciudad. Es un río que se alimenta del río Aguacatal, que para los que conocen Cali, si ustedes se paran en el ancla, en la avenida del río en el ancla, ustedes van a ver que viene un río turbio y un río súper cristalino. El lado izquierdo es el río Cali, el lado derecho es el río Aguacatal, y se juntan y hacen lo que es el río Cali dentro de la ciudad y que se ve turbio por unos problemas de contaminación y minería que hay en la zona alta de Montebello. Después tenemos tres ríos chiquitos que tienen una historia muy grande en Cali, que son Lili, Meléndez y Cañaveralejo, que son tres ríos que forman una sola cuenca que se llama la cuenca Limeca. Y estos tres ríos, cada uno divide unas comunas y cada uno tiene una particularidad. Por ejemplo, el río Cañaveralejo es un río que se ha reconformado dentro de la ciudad y ese río ya no pasa por donde anteriormente pasaba. Es un río que se canalizó, se lleva a un sitio que es el canal, un sistema de regulación de lluvias que es el canal CBC Sur, que es eso que parece un caño por el lado de Mariano Ramos, que es un caño enorme. Ahí se juntan varios ríos y varios canales de aguas lluvias de la ciudad. Hay que hacerle un tip a la gente. Los caños no existen, son canales de aguas lluvias. Desafortunadamente, por temas de contaminación, muchas veces tienen una coloración negra, que ahorita vamos a hablar de lo que es esa coloración negra, pero que deberían ser solamente aguas lluvias. Entonces, algunas partes de la ciudad, ustedes ven que esos canales están completamente vacíos porque realmente son canales de aguas lluvias y solamente deben tener lluvias cuando llueve. Entonces, mucha de esa agua se canaliza en la ciudad, se lleva por esos canales y el río Cañaveralejo la termina arrastrando, después se junta con el Lili y con el Meléndez y desemboca ya en el río Cauca. Todos nuestros ríos desembocan en el río Cauca. ¿Por qué? Porque es el principal tobogán, la principal cuenca y recibe todos estos de acá. Después tenemos Pance, que es un río netamente recreacional, que tenemos un vecinito que es el octavo río de Cali, que es el río Jamundí. El río Jamundí es el parte de aguas de Cali. Entonces Cali tiene frontera con el Jamundí, entonces Jamundí también es un río que abastece o que está Cali en la viga, se encuentra parte de este río y pues es un río que pocos conocen, pero que es el octavo río de la ciudad y digamos que académicamente se conoce que es el octavo río. Entonces, tenemos todas estas áreas o estas telarañas que son muchos ríos, hay muchas quebradas, Siloé está lleno de quebradas, Pance está lleno de quebradas, Santa Anita, Juanabú, todo lado tiene quebradas y todo eso que va hacia el río Cauca, pues en esa forma de ese tobogán también van las tuberías de alcantarillado. Y esas tuberías de alcantarillado reúnen toda el agua residual de la ciudad y la llevan a un solo lado. Este solo lado es la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo. PETAR significa planta de tratamiento de aguas residuales y se tratan todas las aguas de la ciudad. En Cali utilizamos más o menos un poco más de 7 metros cúbicos por segundo de agua. Un metro cúbico son 1000 litros. Entonces nosotros somos un poco más de 2 millones de habitantes. Sí. Y utilizamos por segundo 7000 litros de agua para abastecernos. Entonces es una cantidad de agua considerable y de esos 7000 litros por segundo que se tratan, a la PETAR llegan casi que 6.3 metros cúbicos por segundo. Toda esa agua que llega contaminada, que era lo que hablábamos, el orín, las excretas, las industrias, toda esa agua se junta en una sola planta y se trata. O sea, ese no es solamente del baño, sino que eso es De todas las todo, industrias. todo, Entonces, todo. claro, la PETAR es aguas residuales
Y hay un término ya más técnico que son las aguas residuales municipales, pues porque se mezcla todo. Hay que tener en cuenta que Cali es un potencial industrial y comercial, es un distrito turístico, entonces aquí tenemos multinacionales, aquí tenemos industrias, aquí tenemos talleres mecánicos, aquí tenemos farmacéuticas. Todas esas aguas se concentran en una sola planta y se tratan. Ese tratamiento alcanza en promedio el 50% de reducción de la carga contaminante. Eh, Supongamos, en concentraciones, digamos, hay mucha materia orgánica y esa materia orgánica solamente se reduce a la mitad. La otra mitad va directamente al río. La PETAR o la planta que nosotros con la que contamos ahorita solo hace una remoción de sólidos. Hay que tener en cuenta que en Cali no solamente llegan los sólidos de las excretas, de las aguas residuales, sino que también llegan arenas, pelos, costales, preservativos, madera, animales muertos, lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, todo eso que llega allí se retiene en los sólidos, que en promedio es un 50%, en algunos casos, o digamos que ronda entre el 50 y 60%, y el porcentaje restante tanto de sólidos como de materia orgánica va directamente al río. ¿Cuál es la problemática que nos atañe y cómo es el tema en donde en nuestra conciencia y responsabilidad ambiental debemos ir un poco más allá? Que solamente estamos hablando de materia orgánica. Como para ponerlo en términos coloquiales o en términos un poco más pedagógicos, la materia orgánica es el carbono que hace que nosotros nos alimentemos. Sin embargo, en las casas de cada uno de los Ecomaster, pues uno no solo se alimenta, sino que también se tiene que nutrir. Los nutrientes son esos compuestos accesorios que vienen con la materia orgánica que hacen que nosotros podamos vivir. Voy a poner un ejemplo. Uno consume verduras, pero las verduras uno no las consume por la fuente de carbono, que el carbono es la energía, es lo que nos da a nosotros la maquinaria para poder tener energía, caminar, respirar, sino que nosotros necesitamos unos nutrientes para poder construir todo lo que es nuestro cuerpo, las proteínas, los aminoácidos, nuestro pelo, dientes, etc. Todo eso son los nutrientes y esos nutrientes que nosotros usamos hay que tener en cuenta para que se haga como el énfasis en la responsabilidad ambiental, son los mismos que utilizan todos los seres vivos de la Tierra, desde bacterias hasta los elefantes, son los mismos. Entonces, cuando nosotros los consumimos y no los consumimos totalmente, terminan en el medio ambiente y pueden generar un impacto. Ese impacto es el impacto que nosotros debemos considerar en materia de responsabilidad, no solo la materia orgánica, sino también los nutrientes. Ok, entonces, bueno, eso realmente hay todo un proceso de las acciones que hacemos en casa, todo, mejor dicho, eso es como lo que uno dice, toda acción que uno hace cuenta, por minuciosa, por pequeña que sea, todo lo que usted va por el desagüe, realmente piense muy bien qué va a desechar, porque pues realmente esto llega finalmente al mar después de todas esas vertientes y pues la contaminación realmente de tantas personas, que somos muchísimos, pues se va viendo mayor y pues esto afecta por supuesto a nuestros ecosistemas. Hablando de eso, usted nombraba hace un momento que estas petales retienen el 50% y que la mayoría, bueno, de estos son sólidos, ¿no? ¿Qué pasa con los líquidos? ¿Qué pasa con los productos químicos que normalmente usamos en casa, que casi que todo lo que uno usa es químico? ¿Qué pasa con estos líquidos que que no se les hace pues como ese proceso como a los sólidos? Parte de esos líquidos son tratados, pero solamente en un 50, aproximadamente un 50% de su concentración. Entonces, los sólidos se retienen a la mitad y los líquidos también se retienen a la mitad, la concentración de sus componentes orgánicos o de su carbono, digámoslo así. Okay. Entonces, solo a la mitad se reduce. O sea, hay un tratamiento que disminuye la mitad de la materia sólida y la mitad de la materia líquida en términos de promedio. Cuando decimos retiene la mitad de la materia líquida, no es que el agua no vaya al río, es que se le trata y se depura y se entrega 50% menos contaminada, digámoslo así. Ok, reduce un poco más. Reduce la mitad, sí. Bueno, acá hay dos cosas. Una, para cerrar allí esa parte del tema, es que
el ingeniero nos habló de algo muy interesante y es que Cali tiene 8 ríos, que ya nos los nombró y muchas personas van a decir como que, pero ¿cómo así que 8 ríos? Bueno, ahí ya los pueden anotar. Si quieren, podemos hacerle como el recuento y el resumen de cuáles son esos 8 ríos, porque pues ahorita los fuiste nombrando, pero ibas explicando, entonces para que la gente tome apunte de cuáles son los 8 ríos de Cali, porque sí, señor, son 8. Bueno, digamos que son 8 ríos y tenemos más de 100 afluentes pequeños. Cali está lleno de quebraditas, riachuelos, derivaciones, mini ríos, como lo llamemos. Todas esas, por ejemplo, para que tengamos una visión interesante es, por ejemplo, si estás en el Parque del Perro, al lado del Parque del Perro hay una quebrada. Si estás en Granada, al lado de, no sé, en la zona céntrica de Granada hay una quebrada. Si estás en Siloé, Siloé tiene casi que un río que pasa por debajo, en tuberías por debajo. Entonces, estamos llenos de agua. Cali es una ciudad con un potencial hídrico muy grande. Y no solamente en la parte de arriba, abajo estamos llenos de agua. Cali es una ciudad con una riqueza hídrica muy grande, que es una ciudad que tenemos, es una riqueza que debemos proteger. Entonces, para ponernos en contexto, el río Cali todos lo conocemos. Es el río que va por la avenida o por la calle primera de la ciudad, perdón, la carrera primera de la ciudad, atraviesa varias comunas, viene como, digámoslo, desde el zoológico y termina en el sector de Floralia. Al lado, en la margen, cuando uno baja el río, en la margen izquierda, hay un río adicional que es el río Aguacatal, que es un río que viene de la zona de Montebello, que es un corregimiento de la ciudad. Viene también una quebrada muy grande de esa zona. Y ese río viene como, digamos, los de Aguacatal, que es el barrio Aguacatal, viene de Terrón Colorado y se junta. Ya después tenemos hacia la zona un poco más céntrica de la ciudad, digamos en sentido norte-sur, por la carrera 50 tenemos el río Cañaveralejo, que es un río que él pasa por la Plaza de Toros, pero pues por temas técnicos e hidráulicos el río se canalizó y por toda la carrera 50 viene el río Cañaveralejo, que no es ningún canal de agua lluvia, ningún caño, es un río. Okay. Ese río anteriormente cruzaba todo el distrito de Agua Blanca. Ese río se pasaba por todo el distrito de Agua Blanca, pero se canalizó y se llevó hacia el canal CBC Sur e incluso para los que viven en el distrito de Agua Blanca, el Boulevard del Oriente que se construyó en la administración de la alcaldía pasada, el Boulevard del Oriente es la paleocuenca, es decir, es el anterior tobogán del río Cañaveralejo. Okay. Después vamos un poco más hacia la Comuna 17 y tenemos en la Comuna 17, en el barrio El Ingenio, por ejemplo, tenemos todo el río Meléndez. Ese río Meléndez viene de la montaña y en esa montaña pues tenemos el barrio Meléndez, se llama así por el río y viene todo el río Meléndez que baja por toda más o menos la 82, 83, pasa a Ciudad La Confandi, la Hacienda Limonar y termina su recorrido pues, en la zona de expansión del sur de la ciudad. Después tenemos el río Pance. Este río es muy particular porque este río nosotros no lo vemos porque es la zona de la montaña que rodea la Comuna 22, pero este río tiene unas derivaciones que son como unos cortes artificiales que se le hicieron y estas derivaciones bañan toda la zona de las universidades de Ciudad Jardín y Pance. Y toda esta zona colinda con otro río que casi no vemos, pero es un río escondido muy lindo, que es el río Lili. Que es el río Lili, es ese río que queda como en pleno Ciudad Jardín, por la zona de los restaurantes, que uno siempre pasa como un puentecito antes de llegar a la rotonda de Ciudad Jardín. Ese es el río Lili. Entonces tenemos ahí otro río, ese río tiene un ecosistema muy lindo. Es un río que si usted va puede ver incluso nutrias, puede ver guatines, es un río que tiene un ecosistema muy lindo. Y ese río también lo alimenta en parte por unas condiciones hidráulicas que generó la comunidad, lo alimenta el río Pance. Entonces tenemos el río Pance que bordea, que es el río de piedra, que todo el mundo lo ve, que es el río en donde nos bañamos, donde nos recreamos, y ese río da una vuelta y desemboca al río Jamundí, y este río Jamundí pues es el río que cubre la zona de expansión de Cali o la zona rural de Cali hacia el sur, que es como cerca a este sector de Cascajal, de La Viga, que sigue siendo Cali, pero pues que eso es un sector periurbano o rural. Entonces, esos son como todos los ríos que tenemos en la ciudad. Aparte de eso, perdón, está el río Papá, que es el río Cauca,
que todos estos ríos van a terminan en el río Cauca, y pues el río Cauca bordea lo que es el distrito de Agua Blanca, es el famoso puente de Juanchito, cruza el río Cauca, el puente de Sencar cruza el río Cauca, pues es el principal río de nosotros. Si estos ríos son pequeños en proporción, el Cauca es, en promedio de caudal, el Cauca es 100 a 200 veces mayor que los Inmenso, ríos juntos, en bastante. promedio de cantidad de agua. Bueno, definitivamente creo que esto nos da pie para darnos cuenta en la dimensión que tenemos agua, pero muchísima. Pero la cosa es que sí tenemos mucha agua, pero cuánta de esa agua pues no hay contaminada en estos momentos por nuestros malos hábitos, porque no hacemos el adecuado, pues la adecuada disposición de los líquidos que utilizamos en casa o entre otras industrias. Y hemos culminado con la primera parte de nuestra masterclass. Recuerden que el día de mañana vamos a continuar con nuestra segunda parte, así que los esperamos.